No hace mucho recibí la pregunta de un socorrista que decía que veía mis vídeos mientras no podía trabajar porque llovía, bueno, no sabía muy bien dónde podía llover, al final me lo dijo, pero no, en fin, no me dio las coordenadas, vaya, y aunque me las hubiera dado yo no entiendo de eso. El caso es que yo le vine a contestar a su pregunta de si merecía la pena esforzarse por cambiar el mundo, que hombre, le vine a decir que él era socorrista, que si le parece, deja que la gente se ahogue porque, total, ¿para qué? No merece la pena. Si luego van a votar a quien no deben, o van a defraudar a Hacienda, o no van a defraudar a Hacienda permitiendo que el dinero vaya al ISIS, yo qué sé. Hay que hacer lo que uno tiene que hacer. Y yo lo que tengo que hacer es enseñar. Es mi trabajo, es mi vocación, es mi deber. Yo enseño. ¿Para qué enseñar si es como decía Eichhorn? No, perdón, como decía Freud en el prólogo al libro de Eichhorn. Una de las 3 tareas perdidas que hay: gobernar, curar y educar. Si al final el paciente se va a morir, ¿para qué vamos a esforzarnos en curar a nadie? Bueno, pues efectivamente yo educo y veo que los resultados son los esperables. Yo siempre he hablado de la parábola del sembrador. Hace poco, acabo de presentar a Quintiliano y me he dado cuenta, comparándolo con Confucio, de que la inmensa mayoría de las sociedades, países enteros que han educado tanto Quintiliano como Confucio, no se han enterado de lo que querían ni Quintiliano ni Confucio, y muchas veces han hecho lo contrario de lo que querían Quintiliano y Confucio. Pero qué caramba, con Jesucristo también pasa eso, evidentemente. En muchos países cristianos, en muchas... claro, civilización, digamos que solo hay una. Todo lo urbano, todo lo que tiene tribunales de justicia, bibliotecas, es civilización. Bueno, pues digamos, en muchas culturas católicas se ha hecho exactamente, pero casi de intento, casi acaso hecho lo contrario de lo que predicaba el Evangelio. No es sorprendente que a los maestros se les entienda mal. Tampoco es sorprendente que a los maestros se los crucifique, se los apuñale con estiletes, como a San Casiano de Imola, se les pegue un tiro, como a Moritz Schlick. Bueno, en fin, no es nada sorprendente. No es nada sorprendente. Desde luego, en comparación con el tiro que le pegaron a Schlick, o con el apuñalamiento, con los estiletes con los que escribían sus discípulos, en el caso de San Casiano de Imola, que me digan 4 tonterías por las redes sociales o en los comentarios de mi propio canal, pues es una eutrapelia, es una bicoca, vamos. Ojalá todos los inconvenientes a los que se expone el maestro fueran esos. Bueno, pues entre las mayores estupideces que me reprochan o me dicen voy a considerar 3. Voy a recordar, rememorar y bueno, voy a responder a 3. Lo primero que me han dicho, y además, bueno, a mí no me lo han dicho, se lo han dicho a otros con lágrimas en los ojos, casi lloriqueando en redes sociales. Además, lo dijo alguien que tenía un apellido desgraciadamente aristocrático, desgraciadamente noble, lo que muestra la degeneración de las casas y las familias. Bueno, pues le decía un García de Paredes a Insua, eso es, a Pedro Insua, que no me leyera, que no viera mis vídeos, porque se lo decía casi con lágrimas en los ojos. Bueno, hay que pensar que García de Paredes, el famoso de la familia, se mató por hacer el chorra en Bolonia jugando con unos niños, así que tampoco... Bueno, en fin, sí, era muy valiente, pero tampoco andaba muy lúcido. Bueno, el caso es que me pasa todo lo contrario entonces con esta familia que con el duque de Veragua, que los duques de Veragua me parecen unas personas cultísimas, pero Colón era un depravado genocida y un tío que no se enteraba de dónde estaba y que hasta el último momento... Es que claro, la corona española no ha cometido genocidio, pero si es por Colón, sí. Bueno, en realidad
tampoco lo tengo muy claro, porque claro, como lo que tenemos es lo que dice Las Casas, y Las Casas es partidario de Colón a ultranza, lo cual ya es sospechoso. Bueno, en la película también La lluvia sale lo de que Colón mandaba a los indios llenar un cascabelillo con oro, el hueco de un cascabel, que lo llenaran con oro, y el que no tuviera oro que diera algodón. Eso no lo dice en la película de Iciar Bollaín, eso lo dice Las Casas. Pero no dice que el que no lo llenara, pues, lo que se le cortaran un pie como a Kunta Kinte, o le cortaran una mano. O yo no lo he encontrado, o yo no lo he encontrado. El caso es que tampoco exageremos con... Y es que, claro, estuve buscando también aquella legislación donde Las Casas quería su propio estado, su propia república, se la pedía al rey que le diera máximo poder en una especie de utopía, y que en esa utopía pudiera hacer lo que también quería Colón, que eso sí lo pedía, que era poder descuartizar al que le llevara la contraria y poner un cuarto de ese rebelde en cada punto cardinal de la ciudad. Bueno, hay que leer más, desde luego, hay que ir a las fuentes, no hay que quedarse con lo que uno ve en una película, por supuesto. Tengo pendiente esto, pero en general Colón no me merece buena opinión. En cambio, sus descendientes sí, es gente muy, muy culta, muy civilizada. Bueno, y por no hablar de don Hernando Colón, claro, por no hablar de don Hernando Colón. Colón en realidad sí, me parece un ser bastante despreciable, pero yo siempre digo que todos sus pecados, o muy buena parte de ellos, grandísima parte de ellos, los purgó en su último viaje. Que aquello fue, desde luego, un purgatorio, un auténtico purgatorio. Y además era un hombre leído, un hombre que leía al Papa Pío II. Sí, indudablemente todo el mundo tiene sus méritos y todo el mundo tiene sus pecados. Y también esos pecados a veces se acaban purgando, como ya digo, en el cuarto viaje, de Colón. Bien, bueno, pues este García de Paredes le decía a Pedro Insua, le decía de mí que no había que leerme porque no aporta. Bueno. Yo sé muchas cosas, y yo sé que lo que quería decir no es lo que dijo. Y voy a hacer una gran aportación, que es enseñar a este buen hombre, a este hidalgo o lo que sea, le voy a enseñar a hablar español. Porque aportar, cuando es intransitivo, significa una cosa que no es la que él quería decir. Si yo me voy al diccionario de la Real Academia Española y me voy a aportar, veo que distingue entre aportar intransitivo, que viene de la preposición a y de puerto, y es llegar, ir a parar a alguna parte voluntariamente o por azar. También, poco usado, tomar puerto o arribar a él. Eso es aportar. Cuando dicen no aporta, es no llega a ninguna parte, ni voluntariamente ni por azar. No llega a puerto. ¿A qué puerto quieren que llegue? Es que ellos no salen del puerto, ellos navegan sin salir del puerto. Ellos parten de la idea de que España era muy buena, los ingleses eran muy malos, o parten de la idea de que los capitalistas eran muy malos, los comunistas traen la salvación, o parten de la idea de que los catalanes siempre han sido víctimas y los españolistas. Se adopte la secta que se adopte, consiste en no salir del puerto, en no navegar. Y ellos se quejan de que yo no llego a ningún puerto. Bueno, podría citar a Pompeyo, es necesario navegar, vivir no es necesario, ese navigar en que se est, que se hizo famoso a partir de Plutarco y se conoce más en latín porque es el lema de la Liga Hanseática, y además fue poetizado por Petrarca, por Camoens, por... bueno, incluso en nuestros tiempos por Fernando Pessoa, al decir no lo de que navegar es necesario, sino que vivir no es necesario. Y también podría citar, por supuesto, a Cavafis, que, claro, lo que importa es el viaje, el propósito es el viaje, nuestro hogar al final es el viaje. Todo lo contrario, por cierto, que aquel soneto de Du Bellay, heureux, feliz
quien como Ulises... Cavafis dice todo lo contrario. Es de... Vaya, me sale la canción de Rasan porque, claro, está todo... Bueno, me voy a tirar a la piscina, me voy a arriesgar. Yo creo que es, sí, de Dubélé. Y Cavafis dice todo... Sí, de Dubélé. Bueno, Cavafis dice todo lo contrario. A ver si encuentro una buena traducción de Ítaca. No. Porque lo he escrito mal, perdón. Al comerse varias letras, sí, tiene que haber cualquier traducción así. Que termina diciendo que Ítaca... Bueno, es que no sé de quién es la traducción, tampoco quiero leerla sin reconocer al traductor. Pero bueno, la primera que pillo dice: Ítaca te brindó tan hermoso viaje, sin ella no habrías emprendido el camino. Pero no tiene ya nada que darte. O sea, el puerto no sirve de nada, lo que importaba era el viaje. Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado. Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, entenderás ya qué significan las Ítacas. Podría citar a Pompeyo, a Petrarca, a Camoens, a Pessoa, a Cavafis. Pero puedo citar a Gustavo Bueno. Puedo citar a Gustavo Bueno, que es el ídolo de muchos de estos que me critican y al que no han leído bien. Gustavo Bueno, en el artículo, vamos, en la comunicación, en la ponencia Imagen, Símbolo, Realidad de 1980, termina diciendo: diríamos, con todo, que la verdad filosófica no se encuentra en las conclusiones, o sea, en ese puerto, no se encuentra en las conclusiones, sino en su proceso. En eso que Kant llamó filosofar, pero que no cabe oponer a una hipotética, inenseñable filosofía, puesto que ésta, desde los tiempos de Platón, no es otra cosa sino el filosofar mismo. Filosofar es el viaje, no el puerto. Es como la Ítaca de Cavafis. ¿Cómo me pueden reprochar filosofar? Es decir, hacer el viaje, no ir a ningún puerto que encima es inenseñable. Esto no se trata de aportar un producto. Ahora el uso del verbo transitivo. No se trata de aportar algo ya hecho, sino del viaje. Es decir, lo importante aquí es no aportar, es una travesía. Yo invito a todo el mundo a hacer una travesía conmigo. Y también les digo que yo no digo mi cantar, yo no digo mi canción, sino a quien conmigo va. Yo no quiero ni polizones, ni ratas, ni nada parecido. Si alguien se embarca conmigo, tiene... en fin, tiene... sí, bueno, evidentemente las ratas se pueden embarcar, es decir, a lo mejor el conde Arnaldos no se embarca y una rata sí, es cierto, pero esa rata o no escuchará el cantar desde donde esté escondida, o no lo entenderá, esto es una navegación, además José Guillermo García Valdecasa siempre nos ponía el ejemplo de los argonautas. Es que es una metáfora tan antigua que desde luego algo ha de tener de verdadero. Si hombres como Petrarca, hombres que van desde Pompeyo hasta... o mejor, desde Plutarco, que van desde Plutarco a García Valdecasas, la encuentran útil. Y esto me lleva al segundo sentido de aportar y a la segunda acepción de aportar y a la segunda crítica, porque hay quien dice que no aporto. Bueno, pues el problema es tuyo, que no sales del puerto, el problema es tuyo que no navegas. Yo no aporto, pero tú no navegas, tú no sales de ahí. La segunda acepción de aportar es contribuir, añadir, dar. Y alguien dice que yo no aporto nada. Bueno, acabo de enseñar a hablar español a alguien que no sabía. Eso es una obra de caridad. Es una obra de misericordia. ¿Qué digo de caridad? No es una modesta obra de caridad, no es una limosna, no es un azaque.
Es una de las 14 obras de misericordia, enseñar al que no sabe. Así que, caramba, aportar cosas sí que aporto y son bastante valiosas. Aporto enseñanza, porque yo enseño, yo educo. Entonces, ¿qué aporto? Educación, enseñanza. Ahora bien, hay quien dice que no aporto nada nuevo. Hay gente que dice que no aporto nada nuevo. Bueno, es que ya hemos visto que esto de que hay que navegar pues, se lleva diciendo desde el tiempo de Plutarco y desde luego se atribuye a Pompeyo. Las cosas que son nuevas, pues lo más probable en este ámbito en el que yo me muevo, que es el de las letras, aunque desde luego me preocupo también por las ciencias, lo que se pueda aportar de nuevo será mentira. Es que seguramente será mentira o será un error. ¿Qué de nuevo quieren que diga? Pues el caso es que aporto como gran novedad el señalar pasajes de lo que todo el mundo creía conocido y resulta que no. De hecho, así se ve en la presentación que he hecho de Quintiliano, donde también he señalado pasajes de Confucio en los que la gente, como dice Pessoa, precisamente, ya que lo he citado a propósito del vivir no es necesario, lo que es necesario es crear, pues Pessoa también dice el binomio de Newton es mucho más hermoso que la Venus de Milo, o la victoria de Samotracia, no, la Venus de Milo, creo. Lo que pasa es que la gente no se da cuenta. Bueno, pues hay un montón de cosas, lo de la victoria de Samotracia era de los futuristas. Hay un montón de cosas de las que la gente no se da cuenta, y dice, sí, Confucio, ahí no hay nada, y luego le señalas. ¿Te has dado cuenta de esto? Que además contradice toda la idea que tú tienes, todas las preconcepciones y prejuicios que tú tienes de Confucio. Bueno, pues con lo viejo se pueden hacer cosas muy nuevas, porque la gente lee las cosas sin entenderlas, y hacerlas entender ya es algo nuevo. Pero además, es que puedo poner un ejemplo. A propósito de lo que se atribuye a Rossini y a tantos otros, que da un juicio sobre un compositor nuevo y dice, joven, en su obra hay muchas cosas buenas y muchas cosas nuevas. Lo que pasa es que lo que es nuevo no es bueno y lo que es bueno no es nuevo. Bueno, pues yo creo que he sido el que ha encontrado la primera formulación de esta idea en un epigrama del siglo XVIII. Y he buscado ese texto para autocitarme alguna vez y en todo Google solo aparecía el texto original en una edición anastática, en una edición fotografiada de donde está ese epigrama, y mi capítulo en el libro de Dickinson, en un capítulo sobre literatura comparada, el fundamento originario de la literatura universal, que fue el título que me pidió el catedrático Pedro Ollón de Haro, y no está en otro sitio. Así que he aportado la solución de quién lo dice primero, o por lo menos, mientras no se encuentre otro ejemplo, en fin, no es quién lo dice primero, sino dónde se encuentra primero. Dónde se encuentra en general, porque nadie más, aparte de mí, lo ha encontrado. Cuando otro encuentre uno más antiguo, pues también se dirá se ha encontrado para todos, para la humanidad, ¿verdad? Como se descubren los iones. Yo que sé que ahí estaban, bueno, ¿verdad? Pero bien, pues hay una tercera objeción que se me hace, y es que soy agresivo, maleducado. Bueno, todo esto es todo esto es de un cinismo bestial, porque, como acabo de escribir, el problema con las buenas maneras es que una amplia mayoría de ciudadanos piensa que solo deben tenerlas los demás. Hay muchos que piensan que pueden decir lo que quieran, de quien quieran, como quieran, que pueden poner los pies en la mesa y cortarse las uñas al lado de tu sopa, y que pueden fumar y echarte el humo, y que pueden explorarse, como los vikingos, ¿verdad? No eran propiamente los vikingos, no recuerdo qué pueblo, pero cuenta Infadlan en su viaje al norte, al país de las tinieblas, que sí, es un pueblo vikingoide. Ahora no recuerdo en qué parte de su viaje es, pero que llega a una tienda y ahí las mujeres se arremangan la falda y se ponen a rascarse todas y a sacarse los piojos y
que son muy castos y desde luego no es una invitación en absoluto, pero bueno, digamos que esas son sus formas y también son las formas de muchos otros que piensan que mientras los piojos sean suyos, mientras los genitales sean suyos, todo es perfecto porque todo huele a rosas y todo es maravilloso, pero cuando el resto de la humanidad le hace una crítica, pues son estalinistas, son maleducados, son salvajes, es insultante, me estáis insultando. Bueno, el caso asombroso lo encontré, está en alguna de mis disertaciones. No sé a propósito de qué, pero en una revista de Gustavo Buenistas hay una... es que no recuerdo dónde lo dije, pero me sorprendió mucho que en una revista de Gustavo Buenistas se criticara el libro de Villacañas, no me acuerdo de cómo se llama, pero no es el Villacañas filólogo, porque cuando Ernesto Castro me habló de Villacañas yo pensé que era el editor del libro de Alexandre, pero no, es otro Villacañas que es así como filósofo. Bueno, pues Villacañas escribió un libro en contra de Elvira Roca Barea, de Roca Barea. Y en ese libro, de pasada, de carambola, accidentalmente, se criticaba a don Gustavo Biden, no a don Gustavo Bueno. Y entonces en ese libro lloriqueaban porque insultaban, han ofendido al cuerpo humano, han ofendido a Gustavo Bueno, porque decían que era, yo qué sé, decía Villacañas que era un tanto peculiar o extravagante, o que algún razonamiento era oscuro. Y dice, bueno, es que no se puede insultar tanto. Vamos a ver, Gustavo Bueno llamaba a todo el mundo cretino completo, recurría a la frenología para decir que tenían frente estrecha, recurría, vamos, a la Bataille, los llamaba imbéciles, idiotas, decía que quería que se murieran, bueno, en fin, vamos a ver, ¿qué no ha salido por la boca de Gustavo Bueno? ¿Qué no ha salido por la boca de los Gustavo Buenistas que le dicen a Erasmo que se vaya a tomar por culo? Pero parece ser que no se dan cuenta de que el resto de la humanidad está hecha de la misma pasta que ellos. Y que lo que ofende a Gustavo Bueno también ofende a los demás. Son seres sin civilizar. Son un poco como lo que siempre se ha dicho de los carlistas, lo que siempre repetía José Diezmo García Valdecasas, que tenía muchísima simpatía por los carlistas y le hacía mucha gracia la definición de carlista como de animal salvaje que previamente confesado y comulgado ataca al hombre. Bueno, pues la inmensa mayoría de la gente que habita las redes sociales bajan de las montañas, sí, confesados y comulgados en su secta, y atacan al hombre, porque desde luego no hay posibilidad de darles naturaleza humana, porque ellos mismos se la niegan. Ellos creen que están hechos de otra pasta o que no viven en sociedad, y es lo que decía Aristóteles, que el que no vive en sociedad pues es o un animal o un dios, y dioses no son. Dioses no son, eso me permito. Además, no son ateos, como van a ser dioses. Bueno, bien, pues creo que he respondido a estas tres objeciones absurdas, que como digo son mucho mejores que el tiro que le dieron a Schlick. Pero vamos, que no aporto, pues, y a mucha honra. El problema es tuyo, que no sales del puerto. Que no aporto nada. La experiencia lo demuestra. Quien haya seguido esto se habrá dado cuenta de que se ha caído de un guindo y que muchas cosas que creía ahora, si me ha escuchado, las pone en duda, a no ser que se dé golpes en la cabeza para que se le pase. Que no aporto nada nuevo. ¿Qué novedad quieren que aporte? ¿Qué novedad quieren que aporte? ¿Qué me puedo inventar que no se haya dicho ya? Como decía Cicerón, ¿qué idea tan absurda hay que no haya sido defendida por alguno de los filósofos? Y en cuanto a que soy agresivo y que se miren a un espejo, por Dios, que se miren a un espejo antes de hablar, porque las normas de sociedad, las buenas maneras, son para todos. Son para todos, y no podemos adoptar la postura de los etarras que le pegan un tiro en la nuca a tu madre, queman a tu padre en un atentado en un coche bomba, ven cómo arde y se ríen, y luego, no, ellos quieren respeto,
y quieren buenas maneras y quieren que les sonrías y que les des un abrazo y les pidas perdón, porque un poco todos hemos llegado a una situación que ha causado dolor a todos y que piden perdón. Sí, sí te han causado dolor. Y ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Si se quiere respeto, hay que tenerlo. Y hay que evitar hacer ciertas cosas, decir ciertas cosas, mostrar determinadas actitudes. Porque las buenas maneras no son algo que deban tener los demás porque son nuestros esclavos, tienen que arrodillarse ante nosotros y reconocernos por sus amos y superiores. No somos los indios de nadie, no somos los indios de nadie. Tal y como Colón entendía a sus indios. Así que, bien, yo espero que quienes me hagan en el futuro estas objeciones recurran a ver esta respuesta de hoy y me ahorren palabras y me ahorren comunicación con gente con la que no quiero comunicarme. En esto le doy la razón a Gustavo Bueno parcialmente. Es que yo no quiero convivir con usted. Yo no quiero oír sus razones difusas y que me escriba aporreando el teclado poniendo una palabra al azar y que no se entienda, y yo encima tengo, ante esa suma descortesía con mi tiempo de escribirme cosas que son completamente ininteligibles, ante esa suma descortesía, yo que tengo la cortesía de leerlo, quiere que tenga más cortesías que esa. No voy a pedir como Gustavo Bueno, que no voy a decir que quiero que se muera, no, pero no quiero oírlo, no quiero oír sus razones, no quiero leerlas. Aprenda a escribir, aprenda a tener cortesía y luego hablamos. Inicie esa navegación, inicie ese largo sendero, esa ardua y procelosa travesía e intente aprender a hablar castellano de entrada y en igual grado de importancia a tener cortesía.